ciudadanía. Y no en vano la polémica que hemos tenido por parte de la Iglesia, en el fondo no era tanto solo con la asignatura, sino con la condición de ciudadanía, ¿no? Reconocer una condición de ciudadanía que necesariamente es laica. Soy amigo también de Pedro Uruñuela y no he estado aquí en la conferencia y por lo que veo algunas de las cuestiones puede que rondemos de modo paralelo, aunque sin duda no exactamente igual, ¿no? Cuando yo lo preparé no tenía todo presente lo que él iba a decir. Como ha dicho el presentador, he participado y de ahí se debe mi implicación en este tema, tanto con la Liga de la Educación, la Cultura Popular como con el Proyecto Atlántida y más recientemente he publicado este libro en la editorial Graó, Educación para la Ciudadanía, algo más que una asignatura, que aunque bueno lo firmo yo, pero es más la perspectiva del Proyecto Atlántida. Y ya antes, en un libro de la Junta de Andalucía, entendí en el año 90 y tanto, que la educación en valores había que enfocarla como educación para la ciudadanía o de la ciudadanía. Las cuestiones que voy a plantear, pues será una perspectiva general de la educación para una ciudadanía democrática en el currículum, luego, como me planteaban en el título, cómo eso puede ser tratado en la escuela como comunidad de aprendizaje, primando la participación en la vida escolar y también enseñándola, una didáctica para educar para la ciudadanía, y finalmente, desde esta perspectiva que he tratado y en la que estoy implicado ahora, últimamente llevo varios años, del Proyecto Atlántida, y a la que hacía referencia el subtítulo del libro, ¿no? Algo más que una asignatura, una apuesta que llamamos comunitaria en los valores democráticos. Bien, voy a aprovechar el tiempo para que en el espacio fijado exponga las ideas y luego pues se dé tiempo al debate en vez de alargarme mucho. Por eso, si voy un poco rápido, será para primar luego el propio diálogo, ¿no? Bueno, yo iba a situar la cuestión de educación para la ciudadanía en la escuela haciendo referencia, aunque parezca nuevo, ¿no? La educación pública que se inventa, decía yo ahí, en lo que fue el imaginario liberal de la Ilustración del 19 y todos los gobiernos liberales que hubo, tuvo siempre como objetivo la construcción de una ciudadanía en la escuela, ¿no? Cada uno es de donde es, pero en la escuela todos son iguales, hasta se tienen que tapar las diferencias con el uniforme, ¿no? Era guardapolvos, pero era para tapar las diferencias. Y dentro de la escuela es donde se construye, por llamarlo así, la nación que queremos en los estados modernos. La Biblia de eso, ya tenía muchas ediciones, esta es una edición que hice yo con otro profesor, es, yo creo, la educación moral de Durkheim, ¿no? Es la Biblia de la ciudadanía en el sentido liberal clásico, ¿no? Una ciudadanía que necesariamente era laica y que no en vano pues fue un poco, digamos, la ideología en este asunto de la escuela pública republicana, ¿no? Francesa. Entonces, aunque el asunto parece nuevo, el tema es que esa ciudadanía en ese momento se entiende como una ciudadanía homogénea, igual, valores y narrativas compartidas, ¿no? Las diferencias se quedan, decía Durkheim, a la entrada de la escuela, dentro todo el mundo es igual, y hoy ese tema pues ha cambiado radicalmente, ¿no? Tiene que ser esa concepción de la ciudadanía, en ese aspecto al menos, reformulada o ampliada desde una perspectiva más compleja, ¿no? En la que la identidad y la cultura que cada uno tiene no puede ser negada o dejada fuera de la escuela, tiene que entrar dentro y tiene que ser respetada, y si hay varias culturas, entonces el asunto de una ciudadanía homogénea y tal, un aspecto clave de la formulación clásica, empieza a tener que ser reformulado. El tema hasta qué punto es reformulado. Dice ahora la administración que cada centro educativo puede dar, privado, puede dar la educación para la ciudadanía adaptada y de acuerdo con su proyecto educativo propio. Ya, pero ¿hasta qué límites, no? Porque la ciudadanía, de acuerdo con la herencia, que hay que reformular, pero la herencia es lo común, no es lo propio. Si la ciudadanía se nos convierte en lo propio, pues fuera ciudadanía, ¿no? Pero en cualquier caso sí estaremos de acuerdo, la propia escuela republicana francesa pues ha tenido con el problema de las muchachas árabes, etcétera, ha tenido que reformular esa perspectiva. Desde una perspectiva actual, y este libro es bastante bueno, dice, podemos decir que en una sociedad democrática, la educación política, en inglés no es igual, el cultivo de virtudes, conocimientos, habilidades necesarias para la participación, tiene una primacía moral sobre otros objetivos de la educación pública.
Y esto habría que recordárselo a las administraciones, ¿no? Desde esa perspectiva, el primer objetivo de una educación encaminada para preservar, defender y tal, un régimen democrático, pues es una educación para la ciudadanía. Fijaros que se para, que es un poco fuerte en castellano, no sé en catalán, de la ciudadanía natural, pero para la ciudadanía proviene justamente de ahí, para participar activamente, ¿no? Es de donde viene ese adjetivo. Una educación para la ciudadanía en ese sentido es el conjunto de prácticas escolares que contribuyen, podríamos decir, a consolidar los valores que fundamentan, que dan base, que cementan a una sociedad democrática, y eso se juega en lo que se puede llamar, como en su momento reivindicó Victoria Camps, aunque el nombre a veces ha sido tan manipulado por la Iglesia que, pero nada resulta para dejarlo propiedad de ellos, virtudes cívicas, ¿no? Unas virtudes cívicas tanto en el ámbito público como en el ámbito de las relaciones entre personas, ¿no? La asignatura, como habrá explicado Pedro Luñuela antes, recoge ambas dimensiones, las relaciones con las personas y el ámbito público. En el fondo se trata de plantearse cómo se ha de vivir en un mundo compartido con otros, ¿no? Este es el asunto de ciudadanía, que está en sí mismo. Y en ese asunto, las virtudes cívicas o el civismo, en gran medida, como también Victoria Camps y Salvador Ginés, en un manual de civismo que publicaron, ya decía, el civismo es la ética laica común. Es decir, si decimos que hemos de compartir, ¿no? ¿Qué valores hemos de compartir? Pues los valores cívicos, ¿no? Ese sería. ¿Y cuáles son los valores cívicos? Aquello que merece, ¿no? Ser defendido como ámbito de convivencia deseable, ¿no? Tampoco hay mayor. De ahí que cuando se dicen esas tonterías de moral de Estado o de cualquier cosa, está fuera de lugar el asunto. En España, mientras tanto, y os habrá dejado, pero bueno, yo voy a hacer también mi propia reflexión antes de entrar. Hemos vivido con este tema una situación paradójica, porque por una parte, ¿no? Hemos vivido un debate ideológico fuera de tiempo y de lugar, fuera de Europa, del momento en el que estamos, de la situación, etcétera, y además un debate que, por haberse monopolizado los medios, y los medios a veces controlan o dirigen, pues ha impedido entrar en cuestiones más importantes, ¿no? Como bajar los niveles de fracaso escolar, cómo incrementar la calidad educativa, etcétera, que han quedado silenciados por esto tan fuera de lugar y de tiempo que merece poca atención y que esperemos haya quedado como una tormenta de verano y no se vuelva más a ella. Pero por otra, desde el otro bando, como asignatura, ha quedado reducida por parte de los gobiernos conservadores, pero también por los gobernados por el Partido Socialista, a lo mínimo, ¿no? 1 hora y media en primaria, que es lo mínimo que permiten los decretos de enseñanza mínima, y 1 hora en la ESO, ¿no? En Andalucía defiende mucho a favor, como un gobierno afín al gobierno socialista de Madrid, toda esta perspectiva, está promoviéndola, ya, pero a la hora del currículum, lo mínimo, 1 hora. Como yo le digo, para que le duela mucho hablar, pero a la hora de la verdad, casi como Esperanza Aguirre, ¿no? Aunque no sea por los mismos motivos. Y eso, pues, da lugar a, aunque ahora vamos a decir que hay que ir más allá de una asignatura, pero da lugar a que entonces la establecemos como una María. Tengo compañeros que funcionan en esa línea y me dicen, Antonio, tú sabes que a mí me gusta esto y me iba a dedicar a ello, pero es que 1 hora no me compensa, ¿eh? Y yo lo voy a dejar, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues al que le toque una María consagrada, ¿no? Es que 1 hora ya no es 1 hora, es el tema, esto de que una persona buena, pues dice, es que 1 hora no me llena nada, ¿no? Y no voy a entregar mi energía para eso, ¿no? Y si no la entregas, ¿quién? Al que le falte tiempo para el horario, ¿no? Si ya se le estaban dando ataques desde el otro bando, desde este, pues en cierta medida también, se diría. En fin, desde uno, desde otro, el asunto más amplio y hay que plantear que este es más allá que una asignatura. ¿Cómo es más que una asignatura? Lo que vamos a ver. No, iba a señalar brevemente, y bueno, he visto que está en la carpeta, voy a ir muy rápido. Mientras se ha vivido esta situación en España, fuera de tiempo y de lugar, sin embargo, ¿no? En todas las reformas educativas de la Unión Europea, en una nueva agenda de la Unión, está el tema de la ciudadanía. Sobre todo porque le preocupa un mundo cada vez más complejo, más intercultural en Europa, cómo podemos tener unos países medianamente cohesionados. Y la cohesión solo puede venir desde una perspectiva que se comparta. Y esa perspectiva que se comparte, pues es la perspectiva de ciudadanía, ¿no? Desde uno y desde otro.
Así está en la reforma educativa de la Unión, dentro de esos objetivos, con sucesivos estudios que se han hecho, y en el Consejo de Europa, que el año 2005, y tiene un equipo dedicado y está produciendo materiales continuamente al tema de educación para una ciudadanía democrática. El asunto es que además, como ahora voy a mostrar, se encuentra vinculado a las competencias básicas y ahora lo mostraré brevemente. Ahí tenéis este librito, lo he visto que lo habéis recogido en la portada y que está en Internet, se puede coger desde la propia casa, Educación para la Ciudadanía en el contexto escolar europeo, que como yo decía en plan irónico alguna vez, se le podía tirar a alguna jerarquía de la Iglesia para que lo lean, ¿no? Que, si es que entiende que no es el diablo, ¿no? Y al menos se dé cuenta cómo no es un invento del gobierno Zapatero, al revés, un poco tardíamente trata de aplicar las líneas que se están dando en Europa, ¿no? Puesto que el libro está hecho antes de... Y sobre todo fue muy importante en Gran Bretaña, que siempre ha funcionado también en esto, con sus propias líneas, que en el currículum nacional, cuando entró el mejor gobierno progresista de Blair, que luego ha derivado en otras líneas. Pero el primer gobierno socialdemócrata, con un buen grupo ideólogo y tal, entendió que tenía que establecer la educación para la ciudadanía en el currículum nacional, a partir de un informe que encargó a un grupo de expertos, el informe del 98, y la materia, como una novedad. Francia no es novedad, en nosotros mal que bien tampoco es tanto, pero en Inglaterra sí que lo era. Entonces, tanto en el continente como en las islas, establecer, lo llamaba el informe, como veis ahí, educación para la ciudadanía y la enseñanza de la democracia en las escuelas, ¿no? Desde un bando como desde otro está establecido. Yo quería plantear aquí una perspectiva, muy brevemente apuntarla, de dar un sentido amplio a educación para la ciudadanía, que es lo que en parte va a consistir en línea paralela con lo que había defendido en ese libro. Y sería este. En primer lugar, ciudadanía, no sé si estaréis de acuerdo, en sentido amplio, pues significaría todo aquel conjunto, llamémosle, de capital cultural, de competencias que una persona tiene necesarias para moverse, integrarse y participar en la vida colectiva sin riesgo de exclusión. Si una persona sale de la escuela y no puede leer un periódico medianamente entendiéndolo, a esa persona se le está negando, vamos a decirlo así, la ciudadanía desde la escuela. Porque si queremos educación para participar activamente, hay que darle instrumentos. Entonces forma parte de la ciudadanía no solo la materia, también la lengua. Forma parte de... Y eso recogemos el sentido clásico que tuvo con Durkheim en Francia, las competencias básicas que se llaman el socle común, la base común, el zócalo común, ya dicen con buena razón, y allí lo han tomado como si se hace algo, se toma en sentido serio. No, en España muchas veces decimos cosas, pero no se toma en sentido serio, como este de las competencias básicas. Dice que viene a refundar la República Francesa, en el sentido de qué es lo que hace a los ciudadanos franceses, el que tengan adquiridas las competencias básicas que le permitan medianamente moverse en la vida. Entonces, desde esta perspectiva, diríamos, incluso jugando con los términos, que para la educación para una ciudadanía democrática, quiere decir, para comportarse democráticamente, exige previamente o paralelamente una educación democrática de la ciudadanía. Quiere decir, todos tienen que tener al menos, no digamos lo mínimo, que la palabra mínimo un poco nos lleva a caminos, lo básico, ¿no? Lo que se considere básico o clave, ¿no? Una persona quiere participar activamente pero no puede leer un editorial de un periódico para entenderse, esa persona no tiene lo básico para moverse en la vida. Es verdad que luego hay razones que excluyen, sociales, pero vamos a coger la que nos toca, ¿no? Y la que nos toca desde la escuela. Desde esa perspectiva, ciudadanía en este sentido se uniría a equidad, ¿no? Todos los alumnos, y especialmente los favorecidos, debían de tener asegurada su adquisición. En un librito de un sociólogo francés que ha participado en el establecimiento del tronco común, en la editorial Granica, aquí de Barcelona, que lo llama que es una escuela justa, la igualdad de oportunidades, viene a decir, podemos seguir diciendo que todas las personas vivan, tengan las mismas condiciones de vivienda o ganen el mismo sueldo, lo podemos decir, pero estamos fuera de lugar. Pero una sociedad medianamente equitativa no puede tener personas tiradas en la calle, ¿no? Ni pueden tener personas que no tengan para comer lo mínimo.
Pues eso, diríamos, lo básico, que equitativamente tiene que estar asegurado. En la escuela recojamos, podemos decir que todo es lo mismo, pero no nos lleva muy lejos, pero sí podemos decir, nadie sin lo básico, ¿no? Sería lo mínimo equitativo, ¿no? Desde esa perspectiva. Desde esas coordenadas, entonces, se trata de garantizar a todos los estudiantes el derecho a la educación o el derecho de aprender, que todo hay que decirlo, el derecho a la educación en países desarrollados como los nuestros no es el derecho a tener un puesto, una silla dentro del centro educativo, es el derecho a poder desarrollarme en las capacidades que tengo como persona. Y eso no siempre está garantizado, o mejor, no está garantizado, ¿no? Se trata entonces de garantizar las competencias básicas, llamémoslas comprensión lectora, matemática, científica, o las llamadas nuevas alfabetizaciones, sin las cuales no será ciudadano de pleno derecho en la vida social. Y fijaros que este giro nos lleva a que ciudadanía no es solo comportarse cívicamente o tal, ¿no? Es decir, desde esta perspectiva, configurar, construir la ciudadanía en la escuela es darle los instrumentos básicos para que pueda moverse en la vida social. Entre esos instrumentos básicos está comportarse, sí, también está, porque es algo que lo necesitamos para las relaciones con los demás, pero también está el entender la realidad, etcétera, a esos niveles básicos. Y para esos niveles básicos lo que viene a replantearse toda Europa, porque ha ido unido el tema de las competencias básicas, que no basta un currículum comprensivo, ¿no? Y esa experiencia la hemos vivido en España, con ese currículum comprensivo, igual a todos, un 25, un 30, y a veces un 40, y a veces un 50, ¿no? Que es una vergüenza decir que tenemos comprensivos, si hay un 50 en algunas zonas, y en algunas zonas lo hay, ¿no? Para ese porcentaje, amplio porcentaje, no les aseguraba nada. Y claro, podemos seguir pensando, pero este alumno, ¿por qué no aprueba la ESO, no? Pues porque no aprueba la asignatura, o no aprueba las 2, las 3 o las que sean, ¿no? Pero es que entonces, digamos, para el certificado de estudios básicos tiene que ser aprobar todo lo que hay. Pues sí, tiene que ser. No, pero ese tipo de planteamiento no nos puede llevar así, porque no, este es el tema. Vamos a replantearnos otro tipo de reflexión, que es lo básico para vivir en el siglo XXI, ¿no? Y a partir de lo básico será aquello que tenemos que garantizar sin renunciar a lo máximo, que seguimos aspirando a todos aquellos que puedan llegar más allá. Este es el planteamiento que se está haciendo en Europa con ese tema de las competencias clave o básicas, ¿no? En el fondo es cómo responder en las condiciones actuales, como se dice, ante la nueva cuestión social, llamémosle la cuestión social vieja, digamos proletario frente a burgueses, la nueva cuestión social, un grupo con diferencias pero integrado, y un grupo de un 20, 30, 40, depende, no integrado, ¿no? Con riesgo de exclusión, con vulnerabilidad social, y ahí es a donde ese es el problema, ¿no? Y para ese no basta decir un currículum comprensivo, igual que para todos. Para eso hay que decir qué es lo básico para estas personas que estén integradas socialmente y que puedan participar como ciudadanos, ¿no? Ese es el tipo de planteamiento que ahí habría, ¿no? Esa sería la perspectiva que yo llamo del currículum básico o de asegurar esas competencias básicas, que sería igual que garantizar la ciudadanía básica en la escuela, ¿no? Desde esta perspectiva. Porque si no se queda en compórtate muy bien, pero luego no sabes leer un periódico, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de ciudadanía se está? Es decir, una ciudadanía capacitada. Ahora no vamos a entrar a discutir si son esas 8 competencias o no son, pero en cualquier caso por ahí iría, y el tema no es las competencias, es a qué nivel de competencias me ponen, ¿no? Un asunto que no está fijado todavía, tal. Pero digamos que una ciudadanía capacitada, necesitaría pues un conjunto de pilares, ¿no? Que esos exactamente o con alguna variación, que también se presta, y de hecho Francia no es igual que nosotros, o otros países, las que propone la Unión Europea no son exactamente igual, es decir, que permite la adaptación, pero que habría una competencia lingüística, una competencia matemática, entender el mundo físico, una competencia digital, social y ciudadana, ahí entra como una dimensión, y otra, cultural artística, aprender a aprender, o espíritu de iniciativa, autonomía, o emprendizaje, que decía inicialmente la Unión Europea. Esa es una primera dimensión de educación para la ciudadanía, que habría que entenderla, ¿no? Y que desde esa perspectiva, aunque duela, cuando una administración pública no garantiza a todos
aquellos que van a la escuela, esas competencias básicas al final de la escolaridad obligatoria, pues digo, aunque sea un poco fuerte, desde la escuela no se le está dando los instrumentos para ser ciudadanos, ¿no? Desde esta perspectiva. Es verdad que eso no basta, que luego hay tantas cosas en la vida que te las niegan, ¿no? Pero al menos, es como yo decía, vamos a coger la parte que coja la escuela, aunque luego haya que actuar también en otras dimensiones. Porque si no cogemos esa tampoco, entonces ¿qué es lo que queda? En cuanto a la asignatura, que ya voy a entrar en ella, ya decía que las posibilidades son escasas y de ahí que además limitarla a una asignatura, pues ya se destacó siempre, que incluso se puede decir en un centro, pues eso es de ciudadanía, no es de tal cosa, ¿no? Y en fin, que desde esta perspectiva el asunto es cómo asegurar, para llevar a cabo la ciudadanía en el centro escolar y en la línea entonces de lo que significa participar activamente en la vida pública desde una perspectiva informada, activa o responsable, hay que asegurar una coordinación, a nivel institucional, ¿no? Es el tema, en primer lugar, el aprendizaje y la enseñanza de la ciudadanía, como se ha dicho desde siempre, y aquí solo recordarlo, se juega, ¿no? A nivel de acción conjunta, que puede quedar potenciada por un proyecto educativo, por un plan de convivencia o por un plan de acción tutorial. Todos ellos son instrumentos para potenciar la acción conjunta en la educación de los alumnos. A nivel curricular, que como después vamos a defender, no tiene por qué haber oposición, sino al revés, plantearlo como refuerzo, ¿no? Como apoyo mutuo, ¿no? Lo que se hace en un nivel, si se ve reforzado por una reflexión de tipo cognoscitivo o de otra clase acerca de eso, pues mejor que mejor, ¿no? De ahí que es un falso debate, yo creo, lo de transversal o curricular, ¿no? Si se plantea como oposición, es un falso debate. Y, en tercer lugar, la ciudadanía, es que la palabra misma lo dice, hay que ampliar los escenarios y campos de actuación. La ciudadanía no se da en la escuela, ¿no? Aunque contribuya, ni proviene solo de ella, etcétera, ¿no? Es decir, es una tarea comunitaria y compartida. De ahí que educar, como en una de las varias conferencias, el libro, José Antonio Marina ha puesto ese refrán africano de es tarea de toda la tribu, ¿no? Lo que le decíamos nosotros un día, el problema nuestro es que no tenemos tribu. Entendiendo tribu, todos comparten las mismas normas. Si uno regaña, el otro también, ¿no? Aquí uno regaña, el otro no regaña, o uno está de acuerdo o no. Y hay que reconstruir, que es nuestra tarea, ¿no? Por decirlo así, hacer tribu, ¿no? En ese sentido, de compartir aquello que merezca la pena ser educado, ¿no? Pero en fin, la ciudadanía como tarea de todos. Solo vemos que la ciudadanía, pues se puede jugar, y así están los países, en ese libro de la Unión Europea, en unos países está el currículum formal, ya sea por una asignatura específica, porque está en otras materias relacionadas, o porque está en temas transversales, pero también el currículum no formal, que se entiende lo que se hace en el centro, actividades extraescolares, el etos, el ambiente, la ética, la cultura, el clima del centro, o los órganos que tiene para participar, sin duda. Y más allá de eso, pues estaría el currículum de la vida, ¿no? El currículum informal, el que se vive en familia, en casa, tal. Ambos se apoyan conjuntamente y justo a veces no hay educación cuando uno, como es lo habitual, se contradice con el otro y entonces lo que uno hace por un lado, el otro lo quita y desde esas coordenadas poco se puede avanzar, ¿no? Bien, en el fondo se trata entonces de cómo conjugar un nivel, además de la familia, ¿no? Y del entorno de la comunidad, cómo se puede, tomándonos en la escuela, cómo se puede conjugar el nivel institucional de todo el centro y desde esa perspectiva que es un asunto que está distribuido y compartido y que se juega en las vivencias y prácticas del centro escolar con el nivel de aula, ¿no? Que el centro, hablamos mucho del centro, ya, pero la gente se tira la mayor parte del tiempo en las aulas, ¿no? Y entonces, ¿qué se está haciendo a nivel de aula, en el área, en la materia o en todas las materias, cultivando una dimensión más cognitiva, que sin duda, todos están de acuerdo, es en secundaria o en bachillerato, donde esa dimensión cognitiva debe ser más cultivada, ¿no? Es verdad que la materia de educación para la ciudadanía y los derechos humanos, pues arrastramos un problema con la transversalidad, particularmente en secundaria, en el que por estar todo dividido, pues el tarea de todos se queda como tarea de nadie, ¿no?
Y ahí hay que hacer una reflexión, ¿no? Porque podemos seguir encabezonados en diciendo, no. El otro día en Madrid, una persona que había formado parte del equipo de la LOSE, pues así lo decía del ministerio anterior, que no había más planteamiento que la transversalidad, ya, podemos decirlo, pero podemos decir algo del todo no ha funcionado bien, ¿no? Y desde esas coordenadas, ¿qué podemos hacer para hacerlo funcionar mejor, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues a lo mejor, si se estableciera bien algún tipo de refuerzo, podría potenciarse no como alternativa, sino conjunto. El propio preámbulo de la LOE dice, no entra en contradicción con la práctica democrática, la materia, que debe inspirar el conjunto de la vida escolar y que debe desarrollarse como parte de la educación en valores, de carácter transversal, etcétera. Con lo que yo estoy de acuerdo desde esa perspectiva de complemento o refuerzo, sobre todo en secundaria, del que se dedique algún espacio y tiempo específico, sea de asignatura o sea de otro tipo de reflexión, ¿no? De hecho, en Europa, tal y como está establecida la materia en ese informe de Eurídice, pues se dedica un tiempo específico a 3 ámbitos principales: cultura política, pensamiento autónomo y crítico y participación activa. Son los contenidos que suele tener en la mayoría de los países esa materia, ¿no? Desde esta perspectiva, educar para una ciudadanía democrática en el currículum, ¿no? Pues debe dirigirse a capacitar, entiendo, con las competencias y aprendizajes necesarios para la participación activa en la vida pública, ¿no? Esa educación para la ciudadanía iría dirigida en esa dirección, ¿no? ¿Qué competencias y qué aprendizajes son necesarios? Y fijaros en eso que hemos dicho, pues no solo comportarse cívicamente, sino también saber lengua, o saber matemáticas, o la competencia digital, porque si no, no se va a poder participar. O me das una cara y me niegas la otra, ¿no? Me niegas la más fundamental. Que además eso engarza con lo que es eso, la construcción de la ciudadanía en la escuela, desde el proyecto de la escuela pública del 19, ¿no? Por eso comencé con él. Educar para la democracia supone, sin duda, lo tenemos aprendido, educar en la democracia, es decir, enseñar los valores y ejercitar las virtudes de la democracia en el propio centro, en la propia aula, ¿no? La escuela desde esa perspectiva debe posibilitar, estoy recordando cosas pero que hay que decirlas, en la participación democrática y, más allá de eso, su propio ejercicio y vivencia en la comunidad, ¿no? Porque aprender y vivir esa participación o vivir la democracia no se limita al espacio escolar, sino que forma parte de todas las prácticas cotidianas, y es justo a veces, como señalaba, la contradicción que se da entre uno y otro los que hace que la educación no pueda progresar en esa dirección. En España, todo hay que decirlo, esta dimensión la hemos tenido ausente del currículum, una paradoja. Lo voy a recordar muy brevemente, ¿no? Pero, y la hemos tenido ausente, y se plantean estos problemas tan fuera del tiempo, diríamos, por la desgraciada historia anterior que tenemos, ¿no? Que en otro país, pues, no se plantearía. ¿Cómo se puede decir eso? Y esa breve historia anterior, pues, se planteó en una ley que, cuando se estableció la democracia, fines del 78, en el año 79, la gente tenía que, frente al régimen anterior, tenía que aprender la Constitución en la escuela. No se supo organizar y nunca se aplicó del todo esa ley, ¿no? Con un tema en sociales o con otro tema en historia, el último tema al que nunca se llegaba y, en fin, la LOSE incluso en una transitoria la aplazó, ¿no? Que la educación en valores ya lo salvaba el asunto. Se establecieron educación para la convivencia como una asignatura en las experiencias de reforma de la LOSE y no funcionó como asignatura, se estableció tan mal que se pensó más vale quitarla y hacerla un tema transversal o educación en valores. Esos temas transversales y educación en valores han tenido su insuficiencia, que no es motivo de entrar, que incluso se vieron con la etapa del Partido Popular como una dimensión que quedó arrasada, silenciada y solo potenciada la religión, y en ese contexto se sitúa la propuesta actual de la LOE, ¿no? En un problema irresuelto, que otros países no lo han tenido, ¿no? Y tenemos un régimen político y salido de una larga dictadura. En la escuela hay que educar explícitamente en esa dimensión. Y aquí, aunque hicimos, como decía, una ley, don Gregorio Peces Barba, nunca llegó a establecerse del todo bien. Bien, el asunto entonces es, como antes señalaba, cómo conjugar
la educación para la ciudadanía en la escuela con la dimensión institucional y la dimensión curricular, no me voy a detener en eso, y en la dimensión institucional, cómo configurar la escuela como una comunidad democrática de aprendizaje, ¿no? Y desde esas coordenadas, pues eso que tenemos aprendido desde siempre, aunque sea más difícil cómo implementarlo, es el tema de que no se puede enseñar un conjunto de valores sin estructurar el centro y la vida en el aula con procesos que potencien esos valores que queremos potenciar, ¿no? Desde esa perspectiva. Y desde esas coordenadas, pues es lo que configura la educación, es la participación en la vida en común, en los diferentes espacios, desde infantil a primaria, etcétera, las asambleas de aula y los otros espacios reflexivos, los que posibilitan ir construyendo por su ejercicio continuo los correspondientes hábitos o virtudes cívicas, ¿no? De ahí que eso nos lleve, sin duda, ante si hay que elegir, que decimos no es oposición, hay que dar más énfasis, sin duda, a las experiencias que se proporcionan a cualquier tipo de materia. Eso lo tenemos aprendido por toda una tradición fuerte, de la cual, pues ese texto de comienzos del siglo XX, los años 20, de 1920, de Educación y Democracia, de John Dewey, se resaltaba, ¿no? Como decía, la solución para los problemas de la democracia no es menos, sino más democracia, y sobre todo eso, la democracia entendida no como una forma de gobierno, sino, en primer lugar, como un modo de vivir asociado de experiencia conjunta, comunicada, ¿no? Es esa dimensión fuerte que además es la educativa y la que hay que cultivar en el espacio del aula. Y por otra, ya en cuanto a metodologías más específicas, y que aquí todo un equipo de profesores de la Facultad de Pedagogía han hecho muchos escritos, es la perspectiva de Colbert de cómo configurar el aula, ya digo más didácticamente, como una comunidad escolar justa, ¿no?, que implique a los estudiantes a la hora de establecer las normas, incluso es quien viola las normas, qué es lo que hay que hacer con ellos, como tarea de todos en ese modo de educar con unos valores que al tiempo se aprenden por el modo mismo como los ejercemos, ¿no?, en el espacio del aula. Bien, todo esto entonces lleva a primar esa participación educativa en los espacios concretos del centro y del aula, como la asamblea de clase, ¿no?, que se ofrezcan oportunidades, sobre todo para ponerse, decía Colbert, como lo más educativo, y que además forma parte de la ética occidental, ponerse en lugar del otro, ¿no? ¿Qué harías tú si estuvieras en ese lugar? Y si hicieras eso, no te das cuenta que... Y ese tipo de discusiones que estimulan el conflicto cognitivo, que al tiempo pues van creando un sentido de comunidad, efectivamente ejercer la ciudadanía y aprender a la ciudadanía en el espacio del centro del aula, que no me voy aquí a detener. Además, sabemos las actitudes se tienen, porque se tienen también conocimientos, los procesos, conocimientos y actitudes van interrelacionados, y no se puede tener una determinada actitud de algo que uno desconoce, y desde esas coordenadas reforzarlo con una dimensión cognitiva o conceptual, como qué son las sociedades democráticas, por qué esos valores constitucionales, o por qué determinadas teorías éticas pues han tenido un valor en la historia, ¿no?, que merece la pena ser conservado, y desde esas coordenadas apoyarnos en él para razonar o argumentar, es una dimensión que puede y debe ser cultivada en el espacio de la escuela. Ya decimos, este nivel conceptual más en niveles más superiores que inferiores, que se mueven más en un ámbito emotivo o emocional, ¿no? De ahí que se pueda trabajar en la comprensión crítica de textos y cuestiones de la vida cotidiana con metodologías activas o cooperativas que conlleven, como antes he dicho, esos valores, y que en cierta medida pues la clase consista en proponer contextos que se presten a discutir, a analizar, a promover un diálogo, a clarificar los valores que están en juego, los dilemas y posturas que son defendibles y no defendibles, en fin, el ponerse en lugar del otro dentro de un determinado marco de referencia, ¿no? La clase, entonces, de educación para la ciudadanía se puede convertir, ya digo, la asignatura en sí misma o en los espacios
de otras clases como el lugar donde se analiza, se cuestiona, decía yo ahí, se reconstruye, la gente actúa, lo ha visto en la tele, lo ha visto, pero aquí se trae para, en una reflexión de segundo orden, ver por qué eso que pasa, no por qué pasa, está justificado, ¿no? Que esto es lo que le hace el papel, sino que aun cuando pase así, no está justificado porque eso nos llevaría a tal o a cual posiciones que no estaríamos dispuestos a compartir, ¿no? Bien, eso ya lo había señalado y no me voy a destacar más. Incluso cabría plantear la implicación en la propia comunidad para que no se quede solo en el aula o en el centro. A este aspecto choca cuando uno analiza, bueno, ¿y qué contenido tienen en la clase de educación para la ciudadanía en Inglaterra? Solo lo ponía para este ejemplo. Pues tiene estos 3 tipos de bloques de contenido. 1, conocimientos políticos. 2, la línea de responsabilidad moral y social, pero y 3, una mentalidad así del profesor español y de lo que es el currículum español, le choca, implicación con la comunidad, ¿no? Quiere decir que se promueve desde el aula y se valora como tal la implicación que el alumno tiene en proyectos de la comunidad, ¿no? El aprendizaje, que se llama, que también grupo de profesores en Cataluña, la propia revista Cuadernos de Icon Monográfico, el aprendizaje, que aquí es un poco duro traducirlo, en servicio, ¿no? El aprendizaje sirviendo a los demás. Y promovemos desde la escuela, pues dentro de lo que tenemos en la comunidad, los grados de implicación que tiene. Y eso forma parte de la enseñanza misma de la materia, ¿no? Que aquí a veces el centro es un muro que no tiene nada que ver con lo de fuera, ¿no? Pero eso pues son las actividades educativas que tratamos de promover. Bien, esto me lleva para los últimos tiempo de mi conferencia a dirigirme ahora a esa perspectiva de una apuesta comunitaria en los hábitos o en los valores democráticos, ¿no? Y es desde esa perspectiva, pues, defender que educación para la ciudadanía, para el ejercicio activo de la ciudadanía, concierne a todos los agentes e instituciones, ¿no? Yo creo que en ese sentido la palabra incluso es buena, frente a la educación en valores, que en cierta medida queramos o no, pero dio lugar a que cualquier problema era la escuela, el cesto de basura donde se podían colocar ese conjunto de valores, y era transferir a la escuela todo un conjunto de responsabilidades sin los demás tomar su parte. La palabra misma ciudadanía, oye, eso no es solo de la escuela, ¿no? Es de todos, ¿no? Y eso es bueno que sea de todos, ¿no? Porque algún malestar que hemos sufrido se ha dado a esa perspectiva de educación en valores, de en un tiempo que las familias se desentendían por los cambios sociales, de todo un conjunto de cuestiones que antes educaban, se transferían a la escuela, pero a cambio se les dejaba solo, y desde esa perspectiva se acumulaban responsabilidades sin poder responder a ellas, y entonces cuando no puedes responder a algo de lo que se te pide, pues te sientes mal, ¿no? Se acrecienta, por llamarlo así, el malestar. Si la escuela entonces es un ámbito indispensable en la educación, asumir sola, como yo decía ahora, la tarea es fuente de tensiones y de malestar docente, y desde esas coordenadas esto nos lleva a articular la familia, la escuela y los medios de comunicación. Sin duda, desde esa perspectiva, como planteó en su momento una persona de las más clarividentes en educación, hace poco estuvo en Madrid en una mesa redonda que organizó comisiones, y de todos los que hubo fue el mejor, Juan Carlos Tedesco, el nuevo pacto educativo, o un nuevo pacto educativo, que bien entendido, como diríamos lo anterior, lo de familia medio, diría ya, pero ¿a dónde me embarcas diciendo eso? ¿Y cómo se articula? En fin, son palabras vanas. Ya, pero bien entendido, el pacto no está hecho, el pacto no es cuestión de papeles, el pacto hay que construirlo y cada uno en su espacio. Estoy en infantil, estoy en primaria, los padres no me participan, pero organizo cosas para que vayan viniendo, ¿no? Se van enterando de lo que se está enseñando, no son todos, pero ya en la mitad, cuando antes no había. Ahora llevamos un conjunto de actitudes que se educan con... Eso se hace en el pacto. ¿Y por qué? Porque solo no voy a poder ir muy lejos, nada más por eso, digamos, ¿no? Y desde esa perspectiva necesito el construirlo. Pacto también es que estamos en el seminario, en un departamento, en un seminario, y cada uno va por su lado, pues ponernos un poco de acuerdo, ¿no? Eso es ir construyendo el pacto educativo, porque a veces tiramos los balones fuera, pero los del propio, hacer un proyecto educativo conjunto, no solo hacerlo, sino funcionar como es, pues ese es el tema, porque por ahí
Sí, ya lo dicen los profesores, solos no podemos, ¿no? Es verdad, solos no podemos, ¿no? Es decir, lo que aquí nos llega no podemos resolverlo nosotros solos. ¿Y entonces qué salida? Pues hay que ir reconstruyendo aquello, que es difícil, ¿no? Pero lo que esté en nuestro espacio, y que nunca podemos aspirar al máximo, pero el mínimo no hay, ¿no? Desde esa perspectiva. En ese escenario educativo ampliado, la educación para la ciudadanía se extiende al municipio o a la ciudad, ¿no? Y desde esa perspectiva, y esto está en todo el mundo, los problemas ya están globalizados también, por suerte o por desgracia, ¿no? Cómo hacer nuevas formas de articulación y conjunción entre los centros, entre las familias, entre el municipio, etcétera. Como ahora voy aquí a recordar, ¿no? Se precisa ese espacio educativo ampliado, ¿no? Cuando los problemas desbordan el ámbito escolar y hay que ensayar entonces fórmulas, por llamarlo así, más mancomunadas de educar a la ciudadanía, y de ahí, digo, iba a recordar, pues esto que también vosotros habéis visto, oído y que se tiende, ¿no? Como nuevos signos de los tiempos. Redes entre centros, comités de ciudadanía que hemos propuesto y estamos llevando a cabo en algunos, en el proyecto Atlántida, alianzas entre familias, centro, municipios, todo el tema mismo de las ciudades educadoras, pues iba en principio por ahí, lo de proyecto educativo de ciudad, es decir, que es una dirección en la que hay que ir. En algún pueblo que se ha prestado, yo estoy apoyando un pueblo cerca de Úbeda que se llama Torre Perojil, cerca también de Baeza, y Machado tiene alguna referencia en su poesía, y el ayuntamiento se ha prestado, y qué bueno es reunirse en la sala del ayuntamiento, porque lo prestó, pero no es un asunto del ayuntamiento, también podría ser en un instituto, los centros educativos que están en el pueblo, los que se mueven en el pueblo, ya sea de ONG, las familias, también la policía del ayuntamiento y la representación del ayuntamiento, etcétera, para decir los problemas que tiene nuestra juventud, ¿no? Para hacer un diagnóstico compartido, y entonces cómo lo podemos resolver en común, ¿no? Resolver en común. Las líneas van por ahí, porque eso, dando un profesor su sermoncito, pues ya, perdón, a los alumnos y luego viviendo lo que viven, no se puede ir, pero así no podemos continuar, porque entonces, como se dice, yo no puedo ni dar matemáticas o dar lengua, y entonces, ¿qué salida nos queda? Pues hay que reconstruir ese espacio común, en lo que esté en nuestro poder. Pero el poder, digo, cuando no lo experimentas, crees que no es ninguno, pero cuando lo experimentas se puede ir ampliando, ¿no? Ese poder no está dado, hasta dónde se puede llegar, ¿no? De ahí comunidades locales como espacio público de construcción de la ciudadanía, o como se dice ahora, conjugar el proyecto global con el proyecto local, ¿no? Que incluso todas las políticas de bienestar y la escuela pues estén como un servicio comunitario. Es verdad que en España pues a veces hay graves problemas porque el tema de lo que se llamó la segunda descentralización, es decir, la capacidad de los municipios para tomar a su cargo todos los aspectos de la educación, pues no está suficientemente desarrollada. Pero en fin, todo esto, y en el proyecto Atlántida si lo hemos hecho, nos lleva a una apuesta comunitaria en los hábitos democráticos y en la educación para la ciudadanía, y de ahí el proponer, en parte el proyecto consiste en eso, en la medida en que se puede, ¿no? Y sin pretensiones de generalidad, puesto que solo a donde se prestan. A veces salta un alcalde, ¿y cuánto me cuesta esto, no? O cuando lo hemos ido proponiendo, o esto que me va a reportar, ya, con ese tipo de planteamientos, pues cerramos el asunto y nos vamos a otro sitio. Pero digo, en los espacios que se prestan, una propuesta de experiencia, de redes, de acuerdos o de consorcios entre escuelas, familia y municipio, ¿no? Y estas son también, como antes hablaba con la presidenta de CEAPA, las nuevas líneas también de la propia participación de la familia en la educación. Desde luego tiene que estar representada en todos los órganos, pero no se puede limitar ahí. Si la educación es tarea de todos, pues hay que participar. Pero participar no en el consejo cuando se nombra, sino en lo que se está haciendo en la escuela y cómo educar. En fin, la ciudadanía se mueve por ahí, si no, no funciona. En parte es construir, como ha dicho Avi, como ahora se dice, capital social, quiere decir conjunto de interrelaciones, ¿no? Que dan lugar a que efectivamente hagan funcionar la ciudadanía o la democracia. Por tanto, la revitalización de este tipo de educación pasa, ¿no? Por ir más allá de las fórmulas meramente representativas, ¿no? A veces parece mentira, pero
si se ha cubierto los puestos del Consejo Escolar, pues ya está todo hecho, ¿no? Y entonces hay que decir, eso no basta, ¿no? Sencillamente, hay que ir mucho más allá. En la Atlántida hemos propuesto unos comités de ciudadanía formados por familias, ayuntamientos y cualquier otro centros escolares, una representación conjunta que compartan el diagnóstico de la situación y los compromisos de acción conjunta, ¿no? Aparte de que la educación para la ciudadanía, desde esa perspectiva, no haya que inscribirla en la propia escuela. En fin, que en un determinado, por ir terminando, contexto social y político que nos sobredetermina, ¿no? Y depende de donde tenemos el centro, en esta segunda modernidad en la que unos están integrados y otros están desintegrados también por el propio lugar y de la población que recibe. Pero en fin, que en un determinado contexto social y político, promover una ciudadanía activa, puesto que ese para la ciudadanía significa ese activo, ¿no? Pues tiene como pilares, ¿no? Como bloques, la acción comunitaria de familia o de ciudad, la acción conjunta del centro y la que se puede ejercer desde determinadas áreas o áreas de conocimiento. Estaríamos de acuerdo en que esos tres pilares, y si es así, entonces la tarea de los educadores es cómo articularlos en lo que esté en nuestro poder y con las limitaciones, pero sin perder de vista que ese es el objetivo. Precisamente por ese futuro diferente hace falta la educación para la ciudadanía. Una autora francesa que, por cierto, tiene un librito que no está en español y que sí está en catalán muy bonito sobre educación para la ciudadanía, que es La ciudadanía, los deberes de la conciencia cívica, en la editorial La Campana de Barcelona. Pero en este libro, La comunidad de ciudadanos, y por cierto, ella es la que se ha encargado en Francia del comité para articular esa competencia social y ciudadana curricularmente, ¿no? Francia siempre, pues en fin, configura organismos que puedan dar y con las personas más representativas. Esta Dominique Schnipper, me gusta esta frase de su libro ese, La comunidad de ciudadanos: el futuro dirá si se trata de un canto de cisne, se refiere a todo lo que ha dicho anteriormente, pero ¿qué porvenir aguarda a una comunidad de ciudadanos cuando los unos se afirman en sus particularismos étnicos o en su identidad religiosa y los otros confunden sus deberes de ciudadanos con sus derechos como consumidores, ¿no? Si ese es el futuro, y ese futuro es poco deseable, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues entre otras cosas, educar para una ciudadanía, ¿no? Desde esa perspectiva. Y educar para una ciudadanía, y perdonad por terminar, decía Hannah Arendt, ¿desde qué base? Porque esto es también lo que a veces se plantea, y decía Hannah Arendt, la educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir su responsabilidad por él. Perdón, antes de seguir la segunda, esa responsabilidad es desde esta perspectiva. Yo no sé nada, lo que cada uno haga, como cada uno se... No. Tenemos un mundo heredado. Los educadores son los representantes de ese mejor mundo heredado. Y, por decirlo de algún modo, con la perspectiva de al igual que se acoge a un peregrino, a un huésped, se acoge en una casa y se acoge respetando los valores de esa casa, aunque luego pueda proseguir su propio camino. Por eso, mediante la educación, decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo, arréglatelas por tu cuenta, ¿no? Nosotros no tenemos nada que enseñar, y librarlos a sus propios recursos, ni quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que no lo imaginamos, ¿no? Pero en principio tenemos algunos valores deseables de lo que ha configurado cómo merece la pena vivir la vida humana, ¿no? En conjunto, esos valores configuran la educación para la ciudadanía, en los cuales tenemos, por decirlo así, que imbuir, introducir, hospedar a nuestros niños y niñas, y dándole la perspectiva, no de una forma autoritaria, que luego puedan emprender su propio camino, pero no se puede emprender en ningún camino si antes, como se dice, no se ha ido a alguna parte. Bueno, lo dejamos con eso ahí. Gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ha quedado evidente que la educación para la ciudadanía es no algo más, yo diría incluso mucho más.